Buenos días, ¿sí se escucha? Sí, Gonzalo, sí se escucha. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la clase de exotropias. Vamos a continuar con la clase de exotropias. Y no, aquí está. Bueno, vamos a continuar con la clase de exotropias. ¿Alguien podrá recordarme cuál es la exotropia más común? Ya la vimos en la clase pasada. Ok. ¿Cuáles son los tratamientos? No, quirúrgicos. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. La siguiente exotropia es la exotropia constante. Y esta se va a dar por una exotropia intermitente que se ha descompensado por mucho tiempo o en pacientes que tienen una refracción que no se ha tratado. Por lo tanto, va a ser constante. Entonces, ay, perdón. El tratamiento va a ser igual. Va a ser la corrección de errores refractivos, ejercicios de convergencia, oclusión con parche, y en caso de que no funcione, vamos a hacer una cirugía. Un paciente con este tipo de exotropia puede tener dos tipos de fenómenos, una pseudodivergencia básica o una exotropia con exceso de divergencia verdadera, que son las mismas que podemos observar en la exotropia intermitente. Y el tratamiento quirúrgico es el mismo que se hace en la exotropia intermitente. Bueno, la exotropia infantil, ¿alguien leyó? ¿Alguien me podrá platicar un poquito de qué es? Ajá. Ajá. Pero, ¿por qué? Ojo que no veo, ojo que se desvía. Es correcto. Bueno, la exotropia infantil, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Como todos sabemos, los movimientos oculares de los bebés no se definen hasta después de los 6 meses. No podemos hacer un diagnóstico de una exotropia infantil hasta después de los primeros 6 meses de vida. Ya se puede hacer el diagnóstico. Por lo general, también se manifiestan hasta el año de vida. ¿Cuáles son las causas? Pues, como dijo la compañera Andrea, si tenemos una deficiencia de la visión del bebé por alguna patología secundaria, puede ser por ptosis, albinismo, apraxia ocular,
anomalías del nervio óptico o alguna enfermedad que nos conduce a la pérdida de la visión, como el retinoblastoma, retinosquisis, anomalías lenticulares y cataratas. Este tratamiento es quirúrgico y, bueno, la exotropia infantil primaria se desarrolla por un detenimiento del sistema de convergencia. Si tenemos una interrupción de los sistemas binoculares en la corteza visual que va a estar inmadura, esto dificulta el desarrollo normal de la vergencia, lo cual nos va a provocar el estrabismo y déficits funcionales. También podemos tener una asimetría en el recto lateral, que puede ser más grande de lo normal, lo que va a causar este fenómeno. Y también podemos tener un dimorfismo orbitario, como en síndromes craniofaciales. Entonces, como dijimos, la exotropia infantil ocurre entre los 6 y 12 meses de edad, hasta los 2 y 4, y puede tener una variante entre 20 y 90 de estiras prismáticas, y tiene que ser mayor a 35. Bueno, la exploración que vamos a hacer en el acercamiento con niño va a ser una reflexión cicloplégica y examen de ojo, de fondo de ojo. Tenemos que descartar toda patología que nos esté dando este fenómeno. Los reflejos de luz corneales para descartar un ángulo de capa positivo, o que se puede denominar una falsa exotropia. ¿Alguien sabe un poquito de esto? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con algún paciente? Sí. Ok, ¿y qué nos va a referir el paciente? La mamá, los pacientes. Ajá. Va a estar normal. Simplemente el ángulo capa va a estar anormal, va a estar más grande de lo normal, positivo. Exactamente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de exotropias, de observaciones, porque ayer un artículo de un paciente que leí de un paciente que tenía este tipo de fenómeno y lo operaba. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como todos sabemos, vamos a hacer una prueba de oclusión para ver si es una verdadera exudación o si es una pseudo exotropia. Cuando tenemos un ángulo muy grande, tenemos que utilizar 2 prismas y los vamos a poner por la base hacia adentro y vamos a dividir el total de la desviación entre los 2 ojos. Las desviaciones verticales disasociadas e hiperactividad con los músculos oblicuos tienden que estas pruebas optocinéticas se puedan afectar en las asimetrías del movimiento monocular nasal temporal. Aquí tenemos la imagen, lo que nos decía. Cómo vamos a poner los prismas y a dividir las dioptrías prismáticas para hacer la exploración y para la preparación del paciente en el acercamiento quirúrgico. Bueno, una vez que se diagnostica y vemos que verdaderamente es un error refractivo, que tiene ambliopía, se tiene que documentar el ángulo cada cierto tiempo hasta que esté estable. No podemos en la primera consulta derivarlo a cirugía. Tenemos que tener un acercamiento y un continuamiento con el paciente, estarlo observando y estar midiendo el ángulo hasta que tenga una estabilidad para poder operarlo. Bueno, la estrategia es el debilitamiento o de los 2 rectos laterales, que a menudo están tensos, y si la desviación es mayor de cerca, entonces se debe incluir un procedimiento de fortalecimiento del recto medial. Y el resultado que se tiene que buscar en el ángulo postoperatorio de un paciente es entre 10 y 14 dioptrías, puede estar un poquito más grande, pero lo deseado es eso.
Bueno, esta es otro tipo de exotropia que es la insuficiencia de convergencia. Entonces, ¿qué vamos a tener? El paciente cuando está fijando de cerca, vamos a tener una exoderación en la fijación cercana. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene esta convergencia adecuada, entonces al estar forzándose los ojitos va a haber una desviación. Entonces se caracteriza por una convergencia funcional deficiente y un punto cercano remoto de convergencia. Se puede producir con síntomas de astenopia, visión cercana borrosa y diplopia durante el trabajo de cerca, que es generalmente en niños y adultos. En el diagnóstico, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los primas igual la base hacia la nariz para estimular y fortalecer las amplitudes de convergencia. O, doctora, también en estos casos se puede utilizar el bifocal. Ok. Y las flexiones, los push-ups de lápiz y programas de entrenamiento de convergencia basados en computadora. Y los anteojos de lectura con un prisma base interna que puede aliviar los síntomas. Ahí se me fue unas diapos de más. El tratamiento quirúrgico generalmente es la resección del recto medial, que puede estar indicado en pacientes cuyo problema persiste a pesar del tratamiento médico. Ahí también, doctora, usted lo llama en la famosa primera llamada, segunda llamada cirugía, en caso de que no responda al bifocal, al prisma, o cómo lo manejaré usted. Sí, de hecho, bueno, la mayoría de pacientes que tienen una enfermedad que debuta el necesito, se autolimitan aproximadamente unas 8 semanas y ya se quita el padecimiento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tú quieres? Es que en el proceso que tiene el paciente mejore la oposición, por eso es que le puedes mandar los prismas, porque tiene distancia. Ahora, ¿cómo funciona el bifocal? Pues el bifocal, si nos damos cuenta, te manda normalmente una edición de +3 para favorecer la interferencia funcional. Entonces, estas son de la característica de la que como que hueco. Porque si tú vas a favorecer la divergencia funcional y el problema es la convergencia, pues de qué manera te va a ayudar a que junte la mirada, ¿no? Pero lo hace. Entonces, es un tratamiento que funciona a pesar de que teóricamente favorece. ¿Y cuál es la situación? El paciente le quitas como tal el problema de la diplopia, porque estos pacientes siempre están por lo mismo de que le tocaron una mayor. Entonces, aquí el paciente siempre tiene que medir la depresión de lejos y de cerca. Se van a dar cuenta que el problema de los tratamientos y de cerca de lo que va a afuera. Y necesitas quitarles esa diplopia que la mayoría de jóvenes o de los profesionistas tenemos una visión cercana a intermedia. Entonces, a excepción de los que son Uber, etcétera, casi todos a esa condición cercana. Entonces, van a tener una diplopia muy importante y por consecuencia limitaciones en sus actividades diarias. Entonces, hay doctores que incluso les ponen ojos, pero pues sabemos que se autolimitan las enfermedades. Entonces, ¿para qué le ponen ojos? Me han llegado pacientes que ahora están en esto porque tenían ese propio, al inicio súbito, tenían diplopia y ahora están en esto. ¿Ves? Obviamente llegar a ser más ágil. Bueno, la exotropia de ángulo variable, esta tiene que tener una diferencia de tamaño de 10 prismáticas en el ángulo de desviación de una medición a otra. Tiene dos componentes, uno estático dado por la desviación de base y uno dinámico o de variabilidad. Bueno, la primera de estas entidades es la clínica excepcional. La secundaria se identifica por mecanismos que se contribuyen total o parcialmente en su producción. Dentro de este grupo existen 3 variantes clínicas.
asociado a alteraciones neurológicas, secundaria a mala visión binocular o desviación horizontal disociada. ¿Y cómo se va, qué caracteriza? Hay una simetría en la magnitud de la desviación. La exotropia es mayor cuando fija uno de los ojos y es menor cuando se fija uno. Creo que esto es con el ojo dominante. No Sí. necesariamente, pues simplemente en uno, cuando haces el cover test, en uno te desvía 40 dioptrías y en el otro 15, ¿no? Ok. Entonces ahí ya vemos las 10 dioptrías. Ajá. Y la diferencia. Entonces hay una limitación del movimiento y puede existir nistagmo de oclusión y siempre está presente el movimiento vertical del fenómeno disociado. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Todos dormidos. ¿Qué pasa? Pásate en la primera. ¿A la intermitente? Está exotropia constante. Entonces, exotropia constante, como el nombre lo dice, pues siempre va a tener una desviación. Lejos, cerca es igual, y ahí normalmente hay que tratar la causa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque puede ser o puede ser a consecuencia de algo más. Entonces, siempre hay que buscar la causa de la desviación. Estos pacientes normalmente nunca van a tener diplopia. ¿Por qué motivo? Porque es un ángulo que está presente desde pequeñitos, entonces suprimen y no hay ningún problema con la diplopia. ¿Quiénes se dan cuenta? Pues los familiares. Salud. ¿Qué sigue? ¿Cuál te pusiste? No, es que se me duplicaron un montón. Ok, dale. Entonces, el tratamiento en los pacientes con exotropia constante siempre va a ser quirúrgico, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ya es una desviación que está constante y te va a favorecer a la supresión de la visión binocular. Entonces, ahí sí se tiene que pensar en cirugía, sí o sí. Y la exotropia infantil, pues bueno, ya lo dijo, es una que se va a presentar desde muy pequeñitos y ahí sí hay que tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque muchas veces ven la desviación y dicen, pues sí, está el ojo desviado, va para cirugía. Y pues, ¿cuál? Que no le revisaron fondo de ojo y era un retinoblastoma. No, ¿verdad? Entonces sí es muy importante ver por qué un niño a temprana edad puede estar desviando. Ya nos tocó una bebé, ¿te acuerdas? Con una miopía de -8. Sí, que tú dices, ¿y esta bebé de dónde trae esa miopía? Una longitud anteroposterior enorme, me imagino. Tiene ya rasgos en el fondo de ojo como de estafiloma. Y pues es una bebé. Y la llevaron por eso, por una exotropia. Ayer vimos un paciente con cardiopatía en el DIF. El paciente dijo como 60 años, y una exotropia enorme. El paciente dijo que de pequeño se golpeó en el dedo, entonces se le dio lo que nos. Entonces lo empezamos a revisar y pues sí, tenía una exotropia enorme del ojo izquierdo y una limitación a la función como de -3. Lo revisamos y un ojo tenía una miopía como de -0.50 y el otro ojo tenía una miopía de -16. Pues sí, pequeño detalle. Entonces ahí, ¿cuál fue la causa? Pues no fue el golpe, fue la visión probablemente. Y aparte, los pacientes que son miopes, se ha estudiado que pueden tender a generar estrabismos. Se genera por el crecimiento del globo ocular una migración de los músculos. Entonces son pacientes que son difíciles de operar porque hacen migraciones y aparte la tensión del músculo se relaja. Entonces tú planteas el tratamiento con la desviación que tiene y pues cuál que no responde a tratamiento. El caso más severo que he visto fue un paciente que tenía una endotropia, él era miope alto, lo operaron, le hicieron cirugía facorrefractiva porque pues, no alcanzaba ninguna otra cosa y no podía pagar un ICL y aparte ya era adulto cuando se operó, ya tenía más de 40 años y se opera y pues sí, muy contento y a los 2 meses de operado, ya de los 2 ojos, empieza con una endotropia
a fin de cuentas nos llega casi viéndose las celdillas etmoidales, o sea, no se movía el ojo para nada. Ese ya es un estrabismo fijo. Lo metimos a cirugía, le pedimos estudios de imagen y todo. Tenía cierta migración de los músculos, pero pues ya entramos como con un plan un poquito más agresivo. Nos metimos incluso con una oculoplástica. Le fijamos a periósteo el músculo y ni así enderezó el ojo. Con suturas y perforando hueso y ni así enderezó. O sea, son estrabismos que son canijos. Y tú dices, el músculo se vio bonito y todo, y nomás no. Y la posibilidad de recibir es altísima, ¿no? Porque si no Sí. tiene ningún tipo de fijación, Exacto. por más que lo dejes anatómicamente correcto. Sí. Hasta después de la placa. Hasta después. Pero él veía mejor. Sí, pero pues avanzó cada vez más la desviación y te digo, ya llegó viéndose las celdillas etmoidales, o sea, tenía una visión solamente si él va así o así y veía nomás para acá, por una endotropia que estaba gigantesca. Entonces, ¿cuánto nos pudo haber mejorado? Unas 15 dioptrías prismáticas, fue lo más, fijando el músculo a periósteo, pues, ¿de dónde? Entonces, ya saben, en estas que son de inicio temprano, siempre buscar qué pudo haberlo causado o diferenciales, ¿correcto? Entonces, no porque desvíe, así es un estrabismo y ya. No, siempre vean fondo de ojo y vean la refracción que tiene el paciente. Y el tratamiento, pues también, si tiene limitación, en este caso a la aducción, pase lo que pase, es quirúrgico el paciente. ¿Por qué? Porque no te va a enderezar la vista con nada, ¿sí? Entonces, ya estás viendo que es una exotropia que está constante, es quirúrgico. La que sigue. Y pues bueno, lo que les decía, la insuficiencia de convergencia, normalmente debuta entre adultos jóvenes o algunos adolescentes y predominantemente adultos jóvenes. Entonces, aquí el paciente siempre va a ir a consulta, no por la desviación, sino por diplopia. Y les van a decir, es que de repente estaba viendo el cuaderno y empecé a ver doble las letras. Ándale, doble tarea. Entonces, cuando realizas la exploración oftalmológica, te das cuenta que a la desviación, cuando ve de lejos, puede estar en orto el paciente, pero apenas le pides que fije de cerca y la visión diverge. ¿Por qué? Porque no tiene el poder de converger la mirada. Entonces, le pides tú que siga tu dedo y no va a poder. Ahí vas a ver cómo refiere la diplopia al paciente, ¿sí? Entonces, ahí sí yo les sugiero ser muy cuidadosos porque normalmente no se opera, resuelve solita, entonces nada más hay que decirle al paciente, hacerlo entender que con el tratamiento con lentes, dígase con prismas, dígase con bifocal, puede mejorar. Entonces ya los poquitos que no mejoran, ahí sí ya hablamos de cirugía. Y la de ángulo variable es nuestro coco. ¿Por qué motivo? Porque como no tiene una desviación constante, lo más probable es que se asocia a estrabismos disociados. Y los estrabismos disociados son los que más nos hacen sufrir porque se enmascaran. De repente son unos, de repente son otros. Así es que tratarlos quirúrgicamente sí se vuelve complicado para el resultado final posoperatorio. Cuando es así, pues estudias al paciente lo más posible y a lo que decía Gonzalo, ahí es cuando les decimos primera llamada, segunda llamada, entonces que sabemos que el paciente va a ser quirúrgico, pero tienes que estudiarlo muy bien para tratar de que uno, no haya factores asociados, como que la visión sea diferente, que no esté bien corregido, cuestiones así, para que entonces ya lo que tú vas a tratar quirúrgicamente sea lo más constante porque el paciente va a tener una desviación muy variable
que puede variar tanto lejos como cerca de un ojo del otro. Entonces, digo, ahí sí son nuestro coco. Y la mayoría son desviaciones horizontales disociadas, ahí sí. Ujú. Bien, pues no sé si tengan preguntas los que están ahí dormidos en el chat. No, doctora, muchas gracias. Entonces, siempre acuérdense cirugía de debilitamiento. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil debilitar esta fuerte que fortalecer el que está débil. Por eso que siempre hacemos retroimplante para que se debilite y pueda crecer el ojo. En este caso, como jalan los rectos externos, pues hicimos un retroimplante de los rectos externos. Cuando la desviación es grande, ahí reforzamos el recto medio haciendo una resección. Quitas un pedacito de músculo para que tenga más flexibilidad. Lo de la insuficiencia de convergencia, es lo que dice, si es en un adolescente o algo así, también es del bifocal con ellos. Sí, sí, sí. Igual más 3. Ahí normalmente las mamadas progresivas. Entonces, les mandamos el progresivo. Pues digo, a mí hasta el momento, por más que me he leído, todos los de mi manera funcionan. ¿Por qué? Porque si tu problema es en divergencia, pero cerca, tú le pones una visión positiva, pues va a ser lo contrario, ¿no? En vez de ponerle una visión negativa, por ejemplo, o corregirlo después, pero funciona. Entonces, yo hago que ¿cómo se presenta? Se cura de lo que no digas que esos juegos. Son divergentes, y mi problema es que los dedos están en una divergencia, No sé si vamos a continuar con las clases, doctora. ¿Quiere que sea otro tema o...? Ok. entonces, yo creo que ahorita vamos a continuar con los estrabismos, ya los iríamos a los especiales. Ok. Ok. Muy bien. Entonces esperamos que usted, Miranda, nos suba el programa. Ok. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. 7 leguas. Gracias, doctora.